¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, les habla Carol, conocen como el sanador mágico, autor del libro bestseller, muy bueno por cierto. El día de hoy estamos aquí para retomar un tema que es bastante común en las empresas. Muchas de las empresas con las que he laborado me hablan precisamente por este tema, el clima laboral. Me ha tocado trabajar directamente como empleado y me ha tocado trabajar como consultor para solucionar, y he estado en los dos lados de la moneda. Entonces, ¿qué es el clima laboral? Bueno, es lo que se conoce como la conciencia colectiva de la empresa. Son todas esas creencias, todos esos pensamientos y actitudes que tienen en común un gran porcentaje de los empleados de la empresa. Y tiene que ver mucho con la forma de pensar y de actuar y de ser del líder de la organización. Si el dueño o el gerente o el líder de la organización o del equipo de trabajo es una persona tóxica, es una persona que tiene encontrados, vamos a ponerle, esos puntos normales de prosperidad y abundancia, sino que es una persona tóxica que va siempre hacia la parte negativa de la relación, pues va a generar un caos dentro del equipo y dentro de la organización. Resultado, que cuando una persona vibra negativo, el resultado del equipo, de la organización, probablemente vaya a ser negativo. Imagínate que tenemos una manzana podrida en medio de unas manzanas preciosas en un bol, en un recipiente. Invariablemente, con el paso de los días, esa manzana podrida va a afectar a las demás. Es una ley, ¿ok? Si tú quieres tener gente de este tipo en tu organización, pues adelante. Lo único que vas a lograr es que vas a recibir puros resultados negativos. Una conciencia colectiva, un clima laboral negativo, produce en los empleados o en las personas este tipo de vibración. ¿Okay? Un clima laboral sano produce un campo electromagnético sano, una conciencia colectiva sana, que con el paso de los días o de las semanas o de los meses atraerás lo que tú vibras como persona y posteriormente como organización. Por eso es importante la conciencia colectiva. ¿Qué es la conciencia colectiva? Tiene que ver con esto de lo que es el principio del mentalismo. En el universo todo es mental. ¿Okay? Imagínate un espejo. Vivimos nosotros en esta tercera dimensión y se dice, y nos lo han dicho todas las tradiciones, que el mundo físico es un reflejo del mundo que tenemos dentro de nosotros, que es el mundo del pensamiento. La realidad verdadera, vamos a ponerle entre comillas, es el mundo interior, y lo que proyectamos en el espejo es el mundo exterior, ¿ok? El mundo interior es la mente subconsciente, es la que está conectada con la conciencia, supraconsciencia, que es el mundo de las posibilidades, o el campo, muchas tradiciones, ahorita le llaman el campo, la física cuántica, a ese mundo donde todas las posibilidades son posibles. Nosotros como seres humanos tenemos un campo electromagnético, que es nuestra antena personal. Solamente se puede prender ese campito si tú estás en algo que se llama la conciencia de unidad. ¿Ok? Si tú andas en el mundo normal, en el que andamos todo mundo, todos los días trabajando, en ese mundo de frecuencias muy altas, que son las frecuencias beta, vibramos muy alto. Por consiguiente, cuando vibras y nada más estás utilizando la mitad de tu cerebro para vivir, tu campo se va a desbaratar. Y va a suceder esto. Lo único que pasa. Resultado que el campo va a detectar en ti una señal negativa porque vas a emitir una frecuencia electromagnética negativa. Tu firma que emites va a ser negativa y lo único que vas a recibir de acá arriba o del campo es algo negativo. ¿Ok? Siempre nos han dicho que los pensamientos producen una emoción y que las emociones producen acciones. ¿Ok? Pero antes de todo este proceso de los pensamientos, de las emociones, y que viene primero el pensamiento o la emoción, no importa. Lo que pasa es que antes de todo este proceso hay algo que viene que se llaman las creencias.
¿ok? Son los programas que traemos grabados aquí en la mente subconsciente. Y cuando estas creencias se disparan, siempre nos van a producir unas acciones o unas conductas o unos resultados muy previsibles, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya están grabados en la mente subconsciente. Entonces, cuando tu equipo de trabajo, tu organización o simplemente tu persona andas transitando de una manera negativa durante la vida, tu campo se desbarata y te conectas a una nube, que decía Carl Jung, a una conciencia colectiva. Imagínate que tus pensamientos, la gran mayoría de las personas tienen los mismos pensamientos durante todo el día. Y por lo regular son pensamientos negativos. El 70% de las veces son pensamientos negativos. Entonces, si tú andas circulando durante la vida y te conectas a esa nube de negatividad de un grupo de personas, invariablemente te va a afectar inmediatamente sobre tu resultado, sobre tu conducta. Y eso es lo que se conoce como el clima laboral en las empresas, ¿ok? Te conectas a esa nube, a esa creencia negativa que tenemos, esa percepción de la empresa negativa, y nos vamos a comportar de una manera negativa. Te voy a contar una historia porque es real. Hace tiempo me tocó trabajar a mí para una empresa en la que el director general de la empresa, que era el que tomaba todas las decisiones, una empresa jerárquica, que era muy piramidal, la estructura era muy piramidal, pues resulta que estaba peleado a muerte con el project manager de la ejecución de los trabajos de esa empresa. Y era tanto el pique que traían, el pleito casado a muerte que traían, que cómicamente a esta persona, al project manager, no lo dejaban entrar a la empresa a ver el proceso de producción. Es increíble hasta dónde llegan las personas cuando están peleadas y nada más ven por sus intereses y no por los intereses de la organización. Es impresionante. Imagínate lo que pasaba, o sea, me tenía que preguntar a mí y a los otros trabajadores qué estaba pasando adentro, cómo iba la producción, cómo estaban trabajando, porque tenía prohibido echar un vistazo de lo que estaba sucediendo. Imagínate cómo estaba la organización. Bueno, eso es una. En otra empresa que estuve trabajando ya como consultor también, el clima laboral era tan fuerte, tan feo y tan pesado que todos eran gritos y eran puros enojos y eran puras peleas. Departamento con departamento no se hablaban. Jefes con jefes no se hablaban. Dueños con la organización peleados, pero peleados a muerte, no se podían ni ver. Entonces, para solucionar eso, pues hay que trabajar primeramente con la parte individual de la persona, explicarles que no es necesario estar en ese tipo de conciencia colectiva, pero les tienes que explicar cómo funciona a la persona, porque una vez que entiendes cómo funcionas tú, entiendes cómo opera un equipo, ¿ok? Entonces, poco a poco, cuando las personas van cambiando su percepción y comienzan a trabajar sobre sí mismas, esto empieza a mejorar y mejora rapidísimamente, ¿ok? Pero les tienes que explicar. ¿Por qué? Porque todos pertenecemos a una organización, a una empresa, a un trabajo X. Entonces, lo que queremos es que esa organización sea la mejor organización posible, porque realmente me la paso el 90% de mi día en esa organización, ¿ok? Y hay un tipo de organización, que es una organización clánica, en la que los empleados son lo más importante que hay para la organización. Empleados felices, resultados felices, contratos felices, ¿ok? Esa es la filosofía de la organización clánica. Yo no sé qué tipo de organización tengas tú en tu empresa, si es jerárquica, clánica de mercados, o simplemente es por proyectos, no tengo idea. Pero tienes que empezar a identificar, porque dependiendo del tipo de organización es el tipo de liderazgo o jefe que tienes que tener, ¿ok? Si tienes una organización clánica y tienes un jefe jerárquico, va a tronar, ¿ok? Tienes que encontrar el perfil adecuado para poder liderar la organización. Tiene que ver con la cultura organizacional. Pero eso es un tema que más adelante lo vamos a ver. Entonces, clima laboral tiene que ver mucho con tu vibración y tiene que ver mucho con la vibración de la organización. ¿Se puede cambiar? Por supuesto que que se puede cambiar. Pero hay que trabajar sobre las personas y hay que trabajar, porque una vez que las personas empiezan a entender cómo funcionan, comienzan a vibrar de una forma diferente. Entonces, si tú vibras y de una forma diferente, proyectas una realidad
diferente. Si antes tenías un montón de creencias en la mente subconsciente negativas y resulta que ahora se transformaron a positivas, pues vas a empezar a proyectar pura positividad en tu trabajo. Resultado, más energía, actitudes diferentes, te da gusto trabajar para esa empresa, te haces más productivo, eres más rentable como empleado y comienzan a caer o a recibirse contratos que tienen que ver con las metas y los objetivos de la empresa, ¿ok? Entonces, esto es la que es la conciencia colectiva. Tú te puedes conectar a la conciencia colectiva de cualquier cosa, inclusive cuando vivimos nosotros aquí en Frontera. Nosotros cuando nos conectamos a la conciencia colectiva aquí de la ciudad, pues tenemos un tipo de actitud, pero nomás cruzamos la frontera y nos conectamos, nos cambia el chip, porque nos conectamos a otra conciencia colectiva inmediatamente diferente, ¿ok? Entonces yo no sé si es mejor o peor, eso no importa, pero te conectas, ¿ok? Entonces tú tienes la capacidad de elegir a qué tipo de conciencia colectiva te quieres conectar. Solamente el ego y la mente se pueden conectar a esa conciencia colectiva, ¿ok? Por lo regular, el ser no se conecta a la conciencia colectiva, se conecta a la supraconciencia o al campo directamente, ¿ok? Esa es la única diferencia. Cuando tú estás en la mente o el ego, te vas a conectar a algún tipo de conciencia colectiva. Yo te recomiendo que te conectes a la conciencia colectiva de la unidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la más sana que existe. Pero si no eres capaz de estar presente, conéctate a ese tipo de conciencia colectiva, la unidad, algo positivo, algo que te genere una mejor calidad de vida. Pero si estás en el ser y eres capaz de mantenerte con tu campo electromagnético mucho parte de tu día activado, conéctate directamente al campo. ¿Para qué batallas? ¿Ok? Conéctate al campo, doble el campo y las cosas van a llegar rápidamente a tu realidad. Es la forma de manifestar. Pero bueno, este todo el trabajo es para que vayas entendiendo cómo funciona. La conciencia colectiva está muy relacionado con lo que tiene que ver con el clima laboral. Es ese conjunto de creencias que ya se instauraron en alguna organización. Y por lo regular, el 70% de las organizaciones son negativas, ¿ok? Entonces, ¿se puede cambiar eso? Sí, se puede. ¿Cómo? Trabajando con las personas y trabajando con la conciencia colectiva de la empresa. Eso es lo que hacemos con Carol Consultas, con PREC, con Psyche y con todas las herramientas para nosotros poder accesar a las creencias y poder cambiar todos esos paquetes de información o creencias colectivas que están afectando el desempeño de tu organización. Entonces, por eso lo vamos a dejar aquí. Esto es lo que es clima laboral, conciencia colectiva. Y soy Carol de Carol Consultas y nos vemos hasta la próxima. Chao, adiós.